Yo voy camino de Belén. Hola, soy Paola Huelutuña de tu programa Desarrollemos Habilidades. El presentador de Estrella de la Mañana, donde no se puede mentir, Ilich Romero Atarihuana. Hola, Cristian Piedra te saluda TDRMA. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ronald Fernández. ¿Cómo están mis queridos amigos de Sociality? Soy Ceci Belvaca. Soy Jaime Smith Puente de su programa Momentos Místicos. Soy Stephanie Cajamarca de tu programa Terapias Alternativas. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Natalie Reina, la voz de los Andes. ¿Qué tal amigos? Yo soy la doctora Jimena Yan. Hola, ¿qué tal? Te saluda Dayana Pita. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Javier Puente del sector estratégico. Hola, ¿qué tal mi linda gente? ¿Cómo están? Yo soy Brumel Esencia. Acá te saluda Reina Falconi. Ya saben, quiero invitarles a este nuevo 2024. Que tu familia sea tu motor para seguir creciendo y que frente a todas, después de todo, te rindas. De salud, prosperidad y sobre todo la unión. Estos son los deseos de quienes conformamos Radio Evolución Comunitaria. Nuevo de parte de Evolución Radio Comunitaria y de todas las radios aliadas. Paz reina en sus hogares. Estamos totalmente recargados con nuestra Radio Evolución. No se olviden de compartir, darle like y comentar. Y que nos ayuden a seguir mejorando. Y sobre todas las cosas, vive en paz y ten una larga vida y prosperidad. Darásme conteo, amigo. Porfa. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en este su programa Eco Reciclaje que se transmite, recuérdelo, todos los días miércoles a las 20 horas. Queremos agradecerles a todos ustedes que están detrás de pantalla, que nos siguen fielmente, invitarles a que le den like, compartan y comenten. Y pues agradecer también a nuestra querida invitada, la ingeniera Susana Arciniegas, quien es experta también en los sistemas de información geográfica. ¿Cómo está, estimada ingeniera? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. No, muy agradecida. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio y poder compartir mis experiencias con todos ustedes. Así es. Y no, más bien muchas gracias por justamente compartir información valiosa con la comunidad, que muchas veces pues se deja de lado cierta información y las personas realmente necesitan que lleguemos con ese conocimiento adecuado a las diferentes secciones de la población, ¿no? Eso, y pues también quisiéramos agradecer antes de empezar el programa como tal, a lo que son las radios aliadas que nos retransmiten, como es la Radio Voces Milano en Italia, Ayahuasca en España, la Radio 593, la Radio del Pueblo en Calderón, la Radio Citizen, a la Comunidad del Sur, todos esos países hermanos les enviamos un gran abrazo, a la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, Máster Proyectos de Ecológica, Publicarte Estudio, Publicarte al Día y Tu Imagen Cuenta. También es importante mencionar a la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, que está rompiendo cercos, y a nuestra querida Radio Evolución Comunitaria RFG. Sin más, estimada ingeniera Susana, quisiéramos conocer un poquito más acerca de usted, de la trayectoria, justamente tal vez cuál es su profesión y cómo ha sido su experiencia en torno a la aplicación de su profesión. Sí, claro, mi formación de pregrado es ingeniero geógrafo, basado más en la parte de ciencias de la tierra y la parte ambiental. Luego de eso seguí un estudios complementarios porque siempre me gustó la parte tecnológica, entonces me hice mi formación tanto dentro como fuera del país en la parte de geoinformática y pues posteriormente, recientemente, pues llegamos a un conocimiento dentro de lo que es la parte geomática y en esa parte, en mi profesión, pues antes de estar en la Universidad Central, estoy actualmente como docente, investigadora y antes de eso me desarrollé, antes del 2014 que entré a la Universidad Central, me desarrollé mi profesión y también dando
mi conocimiento compartiendo en maestrías a diferentes profesiones respecto a esta tecnología de los sistemas de información geográfica, y en mi profesión en la parte pública y en la parte privada, siempre desarrollando los temas de análisis espacial y modelización en los campos de la parte territorial en ciencias de la Tierra y la parte ambiental. Correcto. Y justamente eso quería contarles a la comunidad. Ingeniera Susana fue mi profesora, y pues agradezco también todo ese conocimiento que nos ha impartido. Los valores también son muy importantes, porque siempre eso recalco yo de la universidad también. Y pues en ese caso quisiéramos saber un poquito más, tal vez, a qué se refieren los sistemas de información geográfica, porque tal vez eso puede haber alguna confusión o tal vez un desconocimiento de parte de la comunidad, y es necesario que puedan conocer ese tema. Sí, los sistemas de información geográfica es una tecnología que está basada en lo que se llaman las bases de datos, pero bases de datos espaciales. ¿Eso qué quiere decir? Esta tecnología lo que construye, nos permite construir es una base de datos, pero espacial, es decir, entidad, relación, donde el objeto es un objeto que tiene una geometría y una ubicación en un territorio. Eso nos permite generar toda una serie de análisis y de modelización basados en diferentes datos de varias fuentes. Entonces, los sistemas de información geográfica tienen la capacidad de estructurar esa base de datos con datos desde datos tomados en el campo, datos también que vienen de sensores, que pueden ser sensores satelitales, actualmente los drones, o pueden ser también datos terrestres, encuestas, también desde encuestas. Todo eso nosotros podemos espacializar y vamos estructurando en esta base de datos. Es decir, este software, lo importante es que es una base de datos, pero una base de datos más compleja que las bases de datos clásicas, si lo podríamos decir. Es una base de datos que nos permite poder relacionar el fenómeno o el estudio, sea este económico, social, ambiental, es decir, de cualquier tipo, lo podemos analizar en el territorio. Entonces podemos saber qué está pasando en un territorio y poder analizar esas tendencias, esos patrones de, por ejemplo, si estamos en la parte de hacer un estudio por salud, entonces hacemos todo un análisis de dónde están esos fenómenos de salud, problemas de salud generados en un territorio, por ejemplo, en una parroquia, en qué sector puede haber más o menos problemas con una cierta enfermedad. También podemos ir, eso se llama epidemiología ambiental, también podemos ir y ver, monitorear en el campo, por ejemplo, tomar datos que tienen que ver con un problema de contaminación. Entonces, se monitorea, se toma datos, pero esos datos siempre basados en una posición, es decir, una posición viene a ser las coordenadas, un punto georreferenciado que le llaman, pero para que todos ustedes lo puedan entender es dar una ubicación en el territorio. Entonces, este dato que tiene una ubicación, luego lo podemos espacializar y podemos ver hacia dónde está yendo el problema y qué decisiones podemos tomar o estrategias para poder solucionar esos problemas. Entonces, esta tecnología, lo importante es que juega un papel muy relacionado o un papel crucial en lo que ahora es lo que se llama la ciencia de los datos, que tal vez muchos de ustedes han escuchado ahora después de la pandemia, lo que es la ciencia de los datos, la analítica de datos, la inteligencia artificial, los algoritmos de lo que hoy por hoy está en boga de inteligencia artificial. Pero esta tecnología, su ventaja es que todo lo que tiene que ver con los algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, que se habla mucho actualmente desde el punto de vista incluso de un celular para tomar datos de la comunidad. Esta tecnología desde la década de los 60 que ya se viene desarrollando lo que es la inteligencia artificial, él ya lo ha utilizado. Entonces ustedes cuando utilizan un software de sistemas de información geográfica ya utilizan estos algoritmos que existen desde la primera versión que se dio y se ha venido desarrollando en el tiempo. ¿Por qué? Porque esto no es actual de la inteligencia artificial, machine learning. Esto se desarrolló en la década de los 60
y muchas profesiones, no solamente la tecnología de SIG, sino muchas otras profesiones han utilizado este tipo de herramientas. Lo actual, realmente en algoritmos que utiliza los SIG actualmente en esto de Machine Learning, inteligencia artificial, es el algoritmo de Deep Learning, es decir, un análisis profundo, pero todo lo demás ya se ha venido utilizando. Entonces, esa es la ventaja de esta herramienta y que se la puede acoplar a cualquier ciencia. Yo en mi caso he desarrollado capacitaciones y también proyectos para médicos porque están estudiando cómo está una enfermedad en ese territorio, en el tema de marketing, por ejemplo. Por ejemplo, digámoslo así, en este caso, estimada ingeniera, básicamente los sistemas de información geográfica son datos que podemos colocarlos en un mapa o en un territorio para poder, en este caso, generar justamente, por ejemplo, incluso predicciones o análisis de lo que sería el fenómeno que está sucediendo. Y eso me supongo, por ejemplo, se realizó en la pandemia que nosotros pasamos, ¿no? En el cual tal vez se georreferenciaba a la persona que estaba infectada y se iba generando tal vez los mapas de esa manera para ver dónde estaba mayor cantidad de población infectada. Creo que esa manera es lo que realmente podríamos nosotros hacer o analizar cualquier fenómeno independientemente de la ciencia a la que pertenezca. Y poder ver su distribución espacial en territorio, eso es básicamente. Por ejemplo, en el COVID, muchas de las personas que están acá escuchándonos en este momento deben haber visto en las redes sociales los mapas que se veían a nivel territorial, a nivel de Ecuador o de Sudamérica, a nivel mundial, de cómo estaba el COVID, dónde había más o menos. Eso por medio de este proceso de los softwares se los va justamente cosechando esos datos, ubicándolos en territorio y se presentaba y se puede definir como tú justo decías, analizar esa tendencia, esos patrones, hacia dónde está yendo el problema, hacia qué parte del territorio, dónde voy a tener mayor problema y poder entonces buscar soluciones al respecto, buscar las causas y las soluciones. Entonces, eso es importante, facilita el análisis, pero también la visualización. Por eso es un sistema de información, más o menos por el 60, un geógrafo canadiense, al ver que todo mundo, por ejemplo, ubicaba un cliente en un mapa que tenía en la pared, pero y en el software hacía todo el análisis. Entonces, se cambiaba de ubicación, qué sé yo, el cliente, entonces ponían alfileres de otro color y le movían, pero eso era totalmente separado. Entonces, ¿qué hizo él? Desarrollar buscar una herramienta tecnológica que permita justamente ese mapa, ponerlo en el sistema de información y por eso hacer una base de datos espacial, sistema de información geográfico. Entonces, ya está todo junto, yo puedo ver dónde está, en este caso, para tomar una decisión donde tengo mayor o menores problemas y voy ubicando esos problemas o también cosas positivas o negativas y voy viendo cómo está esa distribución espacial del fenómeno que estoy estudiando. Claro que sí. Y en ese caso justamente me parece algo muy importante. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que cualquier ciencia o cualquier circunstancia que realicemos debemos irlo poniendo en el territorio e ir analizando esos datos, realmente cómo se van comportando en el territorio. Por ejemplo, algo muy peculiar. Hoy por hoy muchas personas, digamos, están emprendiendo y demás. Pero, por ejemplo, el ejemplo que usted nos ponía de los clientes. Mediante cierta información nosotros podemos ir mapeando dónde existe tal vez mayor cantidad de mercado potencial e ir viendo justamente tal vez estrategias para poder ir abarcando los mercados que tal vez hoy por hoy todavía son mercados fríos o son mercados, digámoslo así, de temperaturas medias en cuanto a lo que es incidencia de mercado o cuáles son los puntos calientes de compra, ¿no? Pero ya aterrizados en el territorio como tal y saber, por ejemplo, incluso este es mi nicho de mercado, son las personas de tal edad a tal edad, las que suelen comprar e ir aterrizando dónde son los que más compran. Porque, por ejemplo, esto le puede ser muy, muy, muy importante para los negocios y demás, ya que, por ejemplo,
si es que ellos tienen un nicho de mercado, pueden y tienen ciertas bases de datos, pueden focalizar sus publicidades incluso a esos sectores donde ellos ya han identificado ese potencial mercado, ¿verdad? Sí, la herramienta es modular, entonces tiene varios módulos y, por ejemplo, en mi trabajo profesional desarrollamos hace muchos años lo que se llama geomarketing. Entonces, empresas grandes o pequeñas que querían ver cómo eran sus rutas y hacia dónde tenían que hacer, por ejemplo, la repartición de agua, de los bidones de agua. Entonces veían dónde están los clientes, dónde es la mayor área de consumo, y en base a eso distribuir esas rutas y poder a sus equipos de repartidores irles viendo y haciendo un tracking y chequear. Entonces todo eso se llama justo lo que es geomarketing, él lo puede hacer. Igual si yo estoy tratando de hacer, por ejemplo, en el COVID se ayudó a generar unas rutas para que los carros, como había emergencias, entonces, por dónde deben ir realmente las ambulancias con los pacientes que no estén pasando por sitios sensibles, por ejemplo, de zonas cerca de escuelas y todo. Entonces, la herramienta permite hacer esa distribución de rutas de tal manera que pues, se pueda ver la mejor ruta, pero sin dar ese problema de tal vez de peligro, de contaminación. Entonces, igual se puede hacer otro tipo de análisis en el tema de seguridad, en el tema de la parte de riesgos naturales. O sea, la herramienta realmente lo que dicen es una herramienta que se ajusta como un sastre cuando ajusta el terno a su medida a un cliente. Entonces, yo tengo un fenómeno, un estudio y analizo cuáles son los requerimientos de la persona que necesita que le haga el estudio con los sistemas de información geográfica. Entonces, veo cuáles son mis datos de entrada, hago el análisis y le entrego el escenario o diferentes escenarios para que él tome decisiones. Podemos hacer, por ejemplo, en los temas que nosotros de alguna manera estamos inmersos, como son en la parte ambiental, evaluar cómo están los recursos naturales, la biodiversidad, la planificación urbana, la conservación de los ecosistemas, la mitigación de impactos ambientales. Entonces, es realmente una tecnología que nos permite incluso desarrollar nuestras propias aplicaciones adaptadas a nuestras necesidades y de esa manera poder identificar los problemas y dar soluciones, buscar estrategias y soluciones. Así es. Y algo muy importante que creo yo que es primordial recalcar es que, por ejemplo, anteriormente justo el Machine Learning y demás no tenía, digamos, softwares tan visuales, ¿no? Y hoy por hoy sí se lo tiene, por ejemplo, para la generación de mapas, como usted menciona. Anteriormente tal vez había que interpretar los datos sin un mapa, digamos, de referencia, y era difícil. Si bien es cierto, hoy por hoy ya tenemos la disponibilidad de que los mapas se nos generen, digamos, en tiempo real, digámoslo así, y hacer simulaciones en tiempo real para ver justamente los fenómenos. Creo que eso es una herramienta muy poderosa para todas las personas que hacen análisis y para las personas que toman decisión, incluso para las autoridades que están en curso, porque ahí podemos ver tal vez una planificación de riesgos, de dónde hay los puntos álgidos en cuanto a deslaves, a inundaciones, que eso es importante para la comunidad entera, ¿no? Ahora, yo quisiera consultarle justamente ese tema. ¿Cuáles son tal vez las aplicaciones más fuertes que usted ha visto en términos de la información geográfica con las municipalidades, por ejemplo? Sí, o sea, para los gobiernos, bueno, aquí en el país, para quienes estamos a nivel del Ecuador, tenemos lo que se llaman los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, ahí están todos estos gobiernos locales y en temas de ordenamiento territorial, lo que es la gestión y ordenamiento territorial es una herramienta que nos ayuda a justamente ver esa distribución espacial de los diferentes componentes, porque un ordenamiento territorial tiene componentes sociales, políticos,
económicos y ambientales. Entonces, todos los actores tienen datos y esos componentes se los puede llevar a la herramienta y desarrollar esos diferentes escenarios para ver cómo está la parte social, económica, política y ambiental, y porque tiene que haber una sinergia entre todo ello para ir hacia lo que se llama hoy por hoy, al menos acá en el país, en ordenamiento territorial, lo que tiene que ver hacia lo que es el cambio climático y la gestión de riesgos. Entonces, es una herramienta que nos permite, porque como decía al principio, es una base de datos espacial. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que esta tecnología nació realmente desde que se comenzó a ver en Kioto diferentes problemas ya que fue la primera reunión para tratar sobre cambio climático. Entonces, ahí se decía cómo la tecnología nos tiene que ayudar. Entonces, se comenzó a ver cómo los sistemas de información geográfica con los datos de sensores remotos que vienen a ser satélites en esa época, que poco a poco han ido evolucionando y mejorando en muchos aspectos tecnológicos para monitorear todo el territorio, toda la superficie terrestre en diferentes aspectos, en agua, suelo, aire y la atmósfera. Entonces, todo eso fue poco a poco ha ido evolucionando. Entonces, la tecnología nació realmente para monitoreo de la parte ambiental, considerando los datos desde los sensores remotos. Entonces, ¿qué ha pasado en el tiempo? Esta tecnología ha evolucionado y siempre ha ido como más adelante de la revolución industrial. La cuarta revolución, ellos ya se prepararon, porque antes de la pandemia antes de la pandemia ya los sistemas de información geográfica, nosotros ya trabajábamos tanto en la parte profesional como con los estudiantes. Ya mis estudiantes ya comenzaron a trabajar en lo que se llama, antes de la pandemia, en lo que es GIS Cloud, es decir, sistemas de información geográfica en la nube y con la Big Data y la ciencia de los datos, que en la pandemia recién se comenzó a hablar ya más a nivel de redes sociales, pero nosotros ya lo teníamos antes y ya usamos y lo seguimos usando. Entonces, la ventaja es que esta tecnología siempre va más adelante y ahora tenemos muchos datos, día a día se genera gran cantidad de datos, entonces sí se puede hacer un gran análisis de los datos y como vuelvo a decir, desde su primera versión beta, la primera versión de la herramienta, ya nació con los algoritmos de inteligencia artificial y machine learning desde la década de los 60, porque este conocimiento de la inteligencia artificial nació desde esa época y por eso ha ido evolucionando. Lo que pasa es que no se la daba mucho a conocer en diferentes ciencias. Ahora, desde la pandemia, pues se habla más de ello porque se utiliza también en el campo más socioeconómico. Exacto. Pero en la parte tecnológica, muchos, no solamente este software, sino otros softwares también ya lo utilizan, son basados en esos algoritmos. Entonces, eso es lo importante. Así es. Estimada ingeniera, vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial sin antes agradecerle nuevamente por su tiempo, agradecer esa explicación que en este caso es muy importante para la comunidad, porque muchas veces no sabemos justamente cómo se generaron esos mapas tal vez de riesgo en la pandemia mismo, o cómo nos generan, digamos, los mapas en las elecciones, que por ejemplo posiblemente estamos a puertas de una próxima elección para lo que es, en este caso, una consulta popular, por ejemplo. Entonces, todos estos datos y esta tecnología sirve para hacer eso, y no solamente en ese campo, sino en el campo veterinario, en el campo agrícola, en el campo de la salud, del marketing, de los negocios. Entonces es importante esta información para poder ir haciendo que la comunidad también tenga a la mano estas herramientas y que pueda consultar también y mejore la calidad de vida de las personas. Entonces, muchas gracias por su tiempo y queremos agradecerle también a todas las radios aliadas que nos retransmiten, como es Voces Milano en Italia, Ayahuasca en España, a la 593 la Radio del Pueblo en Calderón, a la Radio Citizen, a Publicarte Estudio, Publicarte al Día, a IU Comunicaciones, la coalición de medios digitales que está rompiendo cercos,
a la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, a Máster Proyectos Ecológica, al Pacto Global de Naciones Unidas y a nuestra querida radio Evolución Comunitaria RFG. Sin más, vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. ¿Me das conteo, porfa? Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos en este subprograma Ecoreciclaje que se transmite, recuérdelo, todos los días miércoles a las 20 horas. Estamos aquí con la ingeniera experta en sistemas de información geográfica, ingeniera Susana Arciniegas, quien es docente también de la Universidad Central. Estimada ingeniera Susana, quisiéramos justamente profundizar un poquito en la importancia de los datos, de estos datos georreferenciados, ya que, como habíamos mencionado, es una herramienta, habíamos mencionado tras cámaras, es una herramienta muy poderosa y que realmente podría ser la cuarta revolución que tuvimos, la revolución industrial, la revolución informática, la revolución de los datos. Muchas empresas incluso se ven beneficiadas, como podemos ver claramente en empresas a la altura de YouTube, de Facebook mismo, de lo que es Amazon. Ellos utilizan este tipo de tecnologías, pero ¿qué perspectiva tenemos nosotros del poder de los datos para el Ecuador, para las comunidades como tal? Sí, bueno, eso es interesante conversar porque a veces pensamos que no hay datos, pero realmente justo gracias a lo que son lo que es sensores remotos que hablábamos hace un momento, es decir, esos satélites que ahora hay de diferentes temas para utilizar. Entonces ahora hay una base de datos que se llama una Big Data, es una data a nivel planetario que lo llaman ellos mismos, es Google Earth Engine, si bien es de Google, pero es de Google Earth Engine y está abierta. Y esperemos que siga así por mucho tiempo más. Nosotros la utilizamos, como les decía hace un momento, antes de la pandemia, ya con mis estudiantes, nosotros ya trabajábamos en lo que son los SIG en la nube y les hacía ver a ellos justo esta ventaja de los datos. Pero cada vez, después de la pandemia, han ido cada vez abriendo más y más información y tenemos ya información de datos tanto para nivel climatológico, meteorológico, para nivel de calidad del aire, para el nivel de lo que tiene que ver con la parte de suelo, de agua, y en la parte
de la información también. Eso es importante porque eso nos permite hacer, si bien a veces no análisis tan a nivel local, pero sí a nivel regional, a nivel de una parroquia, de una provincia, tenemos los datos. Cuando a veces que en nuestros países a veces tenemos problemas con datos locales, que es lo ideal, es decir, estaciones o redes más locales, pero a este nivel, esta Big Data planetaria nos ayuda mucho en hacer los análisis. También desde hace más o menos el 2007 empezó un desarrollo a nivel mundial de lo que se llaman las infraestructuras de datos espaciales y el Ecuador también se trató de ser parte de esto y poco a poco hemos evolucionado. Nos ha llevado más o menos más de una década, pero ya tenemos lo que se llaman los geoportales. Entonces, la comunidad, por ejemplo, que nos esté escuchando, puede ir y entrar y poner geoportal, por ejemplo, IGM, geoportal, Ministerio del Ambiente, geoportal del MAGAP, y encuentra estos visores geográficos donde también hay muchos datos que son ya más a nivel territorial y podemos utilizarlos. Lo que no hay, claro, eso es más en el ámbito, digamos, de la parte que nos ayuda en ordenamiento territorial. Lo que sí no hay es, como tú dices, más una liberación de datos de la forma de que esté más consumo, abierto de consumo. Eso sí no lo he visto, tal vez esté apareciendo, pero no he entrado yo en ese campo. Pero en este otro campo sí existe datos, entonces en algunos territorios que no contamos con cierto tipo de información, tal vez a nivel local por los gobiernos, ya sea gobierno nacional o gobierno local, que por infraestructura no lo tenemos, pero esta Big Data, que le llaman la Big Data planetaria, sí podemos utilizar. Así es. Algo que yo creo que es muy importante justamente es este tema de que se ha ido democratizando ciertos nichos, digamos, de Big Data. Pero yo creo que es algo muy importante justamente impulsar, en este caso, la democratización de datos de consumo. ¿Por qué? Porque básicamente eso permitiría el control, por ejemplo, de enfermedades, el control de ciertos diagnósticos crónicos en la ciudadanía, de tendencias de consumo de, por ejemplo, incluso de estupefacientes, regulación de ese tipo de circunstancias, que hoy por hoy, si bien es cierto, hay mucha información que pertenece, como decíamos, tal vez a Google, ¿ya? Que es pertenencia de Microsoft, ¿sí? Y es una empresa privada que en este caso, si nosotros nos ponemos a pensar y un poquito más a profundidad, tienen mucho más poder que muchos estados, ¿sí? Al tener esa información tan fuerte y tan potente, tiene mucho más poder que los estados porque puede regular el consumo de la gente. Sí, eso en realidad, ese segmento es el que no hay tanta democratización como en la parte más de análisis ambiental, hablemos así, porque al final todo esto que les hablaba de tanto en el Ecuador, que tienen estos geoportales, las instituciones gubernamentales para democratizar los datos, pero claro, todo eso está a nivel de salud, de educación, de territorio, para lo que es apoyo en el ordenamiento territorial. Pero en este otro segmento que tú hablas, todavía no creo que haya una liberación, y sí sería importante más como tú dices, para poder ir viendo esos comportamientos sociales que nos permitan también buscar alternativas tal vez de control y de ayuda, ¿no? Más que de control, de ayuda a ciertos segmentos de la sociedad, que es importante pues por la salud no solamente de ellos, sino de toda una comunidad. Así es. Y, por ejemplo, incluso es importante desde el punto de vista de una competencia leal, digamos, en el mercado. ¿Por qué? Porque, mire, hay varias denuncias en todo el mundo, sí, de empresas que empezaron, por ejemplo, vendiendo sus productos de manera exitosa en Amazon, en Alibaba y en otras plataformas como que anteriormente estaban en auge como Mercado Libre, ¿sí? Pero, por ejemplo, al no existir la democratización de datos, la empresa que es, entre comillas, dueña de los datos, porque al ingresar, por ejemplo, en Facebook
o en Google, uno permite la agregación de los datos personales para los estudios que realizan, ¿verdad? Entonces, al ellos ser los dueños de eso de ahí, por ejemplo, ellos tenían mapeado de dónde se estaba enviando y qué producto estaban haciendo y cuánto estaban generando en ventas, cuánto estaban generando en rentabilidad. ¿Y qué sucedió? Que, por ejemplo, esas empresas supremamente grandes tenían la capacidad de irse en pérdida 5 años, generando el mismo producto a tal vez mucho menos precio que el emprendedor común de una MIPYME, de una pequeña y mediana empresa. ¿Sí? Entonces, es por eso que yo hacía el análisis de esta democratización de los datos y que realmente debería impulsarse desde la academia, desde nosotros como ciudadanía, que exista también una democratización de este tipo de datos, porque ahí muchas veces, exacto, queman a muchos emprendedores, a muchas empresas pequeñitas que están surgiendo y termina haciéndose un monopolio, y que si no controlamos en el momento, esta es la verdadera mina de la actualidad, son los datos. La Big Data es la verdadera mina, ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el níquel, ni el petróleo. Los datos son algo que tiene mucho más poder, porque incluso tienen la capacidad de controlar el consumo, el dónde, el cómo y el cuándo se está consumiendo. Incluso claro, sí, aquí en el país justo hay una organización no gubernamental sin fines de lucro que está con parte academia, sí, docentes y de diferentes otras instancias de jóvenes también y docentes incursionando en la liberación de los datos. Nosotros recientemente, por ejemplo, con un grupo de estudiantes que se participó en un que se llama Mapatón a nivel de los municipios del país, y nosotros tuvimos la suerte de ganar el concurso con el caso de estudio del municipio de Quito. Entonces ahí el microfondo que ganamos fue auspiciado por esta organización que es de iniciativa para lo que es están en ese proceso de la democratización de los datos, y es DataLat. DataLat es quien está haciendo eso, está incursionando en ese aspecto, basado también más en los datos justo a nivel socioeconómico. Y es interesante. Nosotros ahí comenzamos a ver de qué manera nos podíamos, ya que tuvimos este primer acercamiento, entonces ver cómo ellos lo están haciendo, y hay algunas iniciativas que ellos están trabajando, y pues nosotros desde la academia ya estamos también relacionados con ellos. Correcto. En este caso, estimada ingeniera Susana, quisiéramos que nos dé tal vez una perspectiva de tal vez cuál sería la visión a mediano plazo, a largo plazo de los sistemas de información geográfica. También nos brinde un último mensaje a la comunidad. Si es que usted quiere dar a conocer un proyecto o alguna circunstancia que esté en curso, puede darlo a conocer en esta última sección, y también las redes sociales que usted disponga para poder hacer tal vez un proceso de asesoría o contratar con alguna empresa que usted dirija. Cualquier circunstancia que quiera dar a conocer de las redes sociales, este es su espacio. Sí, sí es interesante, ya que hacer conocer que también desde Ecuador, por ejemplo, tenemos un proyecto que estamos, justo se va el investigador el lunes, ganamos concursamos en un proyecto a nivel de lo que es hacer estudios en Antártida, como Universidad Central. Yo tengo un grupo de investigación que es geotecnologías aplicadas a ciencias ambientales, presentamos un proyecto para ir hacia la Antártida, para hacer estudios justo del ecosistema marino, y fuimos uno de los ganadores. Entonces este rato se va un investigador a tomar los datos de agua, de suelo, y porque antes ya se fue otro investigador de la universidad. Entonces hay 2 proyectos y uno de ellos es el nuestro, y que esperamos poder continuar. Eso es muy interesante para nosotros,
desde la universidad ver cómo en el espacio de la Antártida también qué está pasando a nivel de cambio climático, poder buscar alternativas de mejora y de mitigación. Entonces, también es importante hacerles conocer que en nuestro grupo de investigación, que es de geotecnologías aplicadas a ciencias ambientales, hacemos estudios, damos servicios y hacemos estudios en las líneas de investigación de calidad, monitoreo y calidad del aire. Estamos con un proyecto de Ecuador y Perú. En Perú, en Lima, la Secretaría de Ambiente de Lima nos facilitó sus datos para poder hacer también ese análisis de la calidad del aire basado en sensores remotos cuando a veces no tenemos suficientes datos locales. Entonces, quienes, por ejemplo, estén interesados en ese tema de lo que es calidad del aire, no solamente a nivel de un territorio, sino también a nivel de sus empresas, de lo que se llama edificios seguros, también en ruido ambiental, también trabajamos, uno de mis colegas trabaja en la parte de lo que es ruido ambiental, tanto a nivel de empresas y a nivel de territorio, y estamos también en lo que es, por ejemplo, podemos hacer estudios y asesorías para hacer el análisis de la salud del suelo en temas de agricultura para proyectos de alguien que esté haciendo, por ejemplo, el tema de el cacao o el café. En el cacao se tiene problemas a veces del suelo por el cadmio, entonces si quieren que les ayudemos a alguna comunidad a monitorear cómo está el estado de su suelo y controlar ese problema del cadmio, entonces también trabajamos en eso, porque estamos justamente viendo ese tipo de proyectos, tenemos ese tipo de proyectos. Correcto. Justo estamos en la parte también de lo que es los impactos ambientales y damos cursos respecto a la tecnología de SIG y de sensores remotos, teledetección, en quienes grupos que deseen, estamos justo tratando de organizar un curso a nivel básico, luego a nivel avanzado, y pues lo haremos llegar por mi Facebook, que es Susana Arciniegas, lo podemos llegar a hacerlo ver y ahí pues voy a sacar justo el contacto de lo que es este grupo de geotecnologías, que tenemos también una página web del grupo de investigación, y esos son, digamos, mis dos espacios de redes, en lo que es el Facebook, Susana Arciniegas, y en lo que es el grupo de geotecnologías aplicadas a ciencias ambientales. Y ahí pues damos lo que es justo proyectos, desarrollamos proyectos, asesorías y capacitación. Correcto. En este caso, nuevamente agradecerle, estimada ingeniera Susana, tal vez un último mensaje a la comunidad como para poder despedir el programa. Sí, pues bueno, primeramente agradeciendo este espacio, realmente es un honor y un placer poder contribuir con mi conocimiento, mi experiencia en discusión de estos temas que realmente son muy apasionantes en temas de lo que es lo que yo incursiono y yo trabajo, y de esa manera poder hacer reflexiones, que hemos tenido este espacio para reflexionar y ver la importancia de lo que es no solamente sistemas de información geográfica, sino también lo que es la teledetección, que en definitiva con otras técnicas manejamos nosotros como la geomática, y que sería interesante que el término quede ahí un poco para tal vez en una próxima ocasión hablar de la geomática, ¿sí? Y ver cómo desde Ecuador poder también compartir hacia otras regiones del mundo de cómo estamos también trabajando en estos temas y basados en buscar soluciones y alternativas de mejoras en nuestra sociedad. Y de esa manera pues espero que esto haya sido una conversación enriquecedora para todos los que nos están oyendo. Pues para mí ha sido un placer realmente. Así es. Y espero pues poder compartir unas otras veces y con temas interesantes en estos campos. Con muchísimo gusto. Usted sabe, estimada ingeniera Susana, este es un espacio de la comunidad para la comunidad, y pues justamente queremos comprometerle para la próxima ocasión que podamos coordinar para conocer un poquito más acerca del término geomática que nos menciona. Sí, claro que pues, sí. En ese sentido, nuevamente agradecerle a usted por el tiempo, por compartir con la comunidad,
A todas las personas también que nos miran y nos siguen fielmente, agradecerles por su sintonía, invitarles a que le den like, compartan y comenten también todos los temas que quisieran abordar en torno a, por ejemplo, a los sistemas de información geográfica y a muchos temas más. Agradecer a todas las radios aliadas como son la Radio Voces Milano en Italia, Ayahuasca en España, la 593, a todos los países de la Comunidad del Sur que nos retransmiten, a Radio Hong Kong, a Publicarte Estudio, Publicarte al Día, Tu Imagen Cuenta, a la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones que está rompiendo cercos, a la Sociedad de Ingeniería del Ecuador, a Master Proyectos Ecológica, al Pacto Global de Naciones Unidas y a nuestra querida radio Evolución Comunitaria RFG. Sin más, muchísimas gracias. Con nosotros será hasta la próxima ocasión, el día miércoles. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, ingeniera. Gracias.